La idea es que hagamos primero la corrección del quiz y después empezamos la clase. Voy a procurar empezar desde donde habíamos quedado la clase pasada, porque por lo que se nos cortó, para que no pierdan ningún detalle. No dejé abierto. A ver. Línea roja. Esta es la que me falta. Listo. Listo, listo. ¿Todos ven bien la presentación y me escuchan bien? Sí, profe. Acuérdense, por favor, si llego a quedarme desconectado o algo, me avisan por el WhatsApp, porque yo no me doy cuenta. Listo. Bueno. El quiz principal que ustedes tenían, ahorita miramos porque algunas personas tuvieron que presentar otro. La idea, ¿cuál era? Que hicieran el cálculo del valor de referencia de los leucocitos. Muchos tienen duda y les sugiero, por favor, no se pongan en hematología a hacer cambios de unidades. O sea, no sé si me aceptan la sugerencia, hagan de cuenta que no existen las unidades, solo los números que les dan o los números que tienen en el cuadro mático. Utilicen solamente esos números. Si ustedes se ponen a intentar cambiar unidades, suman ceros o quitan ceros para poder hacer las fórmulas, casi siempre ahí es donde la embarran. Yo sé, porque yo sé que ustedes quedan con un chip de química, yo a veces no sé si es chip o es trauma, de que todas las unidades hay que hacerles cambio de unidades, pero no quiero que se me amarguen con eso. Entonces, algunas, lo otro, a veces las calculadoras científicas le juegan a uno malas pasadas, porque yo me he dado cuenta que hay varios estudiantes también que la misma calculadora les hace un cero o algo de más. O igual si utilizan calculadora, no le anoten las unidades, solo los números. Entonces, lo mejor es uno utilizar una calculadora muy sencilla, porque a veces yo me estoy dando cuenta que no es que ustedes no sepan, digamos, aplicar la fórmula, sino que se equivocan es con las unidades o con el uso incluso de la calculadora, dependiendo de la calculadora que tengan. Entonces, básicamente, si vamos a sacar los valores absolutos del diferencial de estos leucocitos, lo que teníamos que hacer era mirar el valor de leucocitos
que aquí nos dice que es de 2.5. Acuérdense, en nuestro caso, ignoren las unidades, porque siempre, casi siempre les van a dar los valores así, 2 punto algo eso, entonces por eso les digo que no se me compliquen. Entonces hacen 2.5 por el porcentaje que necesitan calcular en absoluto, o neutrófilos, linfocitos, monocitos, en este caso era primero, estaban en orden, neutrófilos, linfos, monos, eos. Entonces, neutrófilo. Entonces, 2.5 por 18.7 igual dividido 100. Eso les daba 0,46. Entonces, de una vez estaban empezando en las primeras, 0,40 y 0,46, estaban en estas dos opciones lo primero. Ya empezaban a descartar. La segunda, 2.5 por el porcentaje, en este caso eran linfocitos, que dice que tienen 66.9. Entonces, por 66.9 igual dividido 100. 1.67 de acá. Quedamos en las mismas. Podría ser oeste. Ah, no, es 1.67, automáticamente ya podían elegir la última. Era la única que era 0.46, la siguiente ya decía 1.60 y algo. Esa era la respuesta correcta. Pues para que no, sugerencia, todas las fórmulas que ustedes tengan que aplicar en hematología, apliquen solo el número. Hagan de cuenta que no existen las unidades. Las unidades sí hay que tenerlas en cuenta, pero ya cuando vayan a reportar el resultado. Entonces, si reportan en absoluto, siempre es la misma unidad que están manejando para los leucocitos. Entonces, aquí sería 0,46 por 10 a la 3 por milímetro cúbico, neutrófilos. Esa es la idea. La otra pregunta se basaba en preguntarles qué veían en el histograma de rojos. Muchos me colocaron, fue la generalidad, no lo que estaban viendo como tal en este histograma de rojos. Entonces, yo sé que no hemos visto al detalle todas las alteraciones de los histogramas, pero lo que yo quería que, con lo básico que tenemos hasta el momento, es que si está a la izquierda, acuérdense que es algo más pequeño de lo normal, y si está a la derecha es algo más grande. Entonces, era básicamente que me dijeran, esta era la montañita normal de los rojos. ¿Qué sospechaban ustedes que podía ser esto? Que es lo único que realmente hay anormal en esta gráfica. Lo usual es solamente la campanita de Gauss. Entonces, aquí podrían ver, me podrían decir, porque recuerden que no hemos visto a la minucia, o que habían glóbulos rojos demasiado pequeños, o que hay pedacitos de glóbulos rojos, o incluso también les acepté que fueran macroplaquetas o plaquetas gigantes. Entonces, esa era la idea. Si vemos el histograma de plaquetas, este está un poquito normal, no tiene tanta alteración, por mucho hay plaquetas, aunque yo lo que les pregunté fue sobre el rojo, leucocitos, no leucocitos. Entonces también vi personas que me contestaron que habían linfos, monos, eos, y yo estaba preguntando era sobre el histograma de rojos. Eso es algo que siempre tienen que tener cuidado cuando miren los histogramas, de que miren las siglas que están en el histograma para identificar de qué es ese histograma. Listo, ese era uno de los quizzes. Otro quiz tenía otra gráfica diferente. Era básicamente lo mismo, hacer cálculo. Tenían el leucocitos, en este caso en 2.59, por neutrófilos 14.6 igual dividido 100, 0.37. Tenemos un 0.37 acá y acá. Estamos entre dos opciones. Y aquí también tenían los linfocitos altos, 73.7 por los leucocitos 2.59 igual dividido 100. 1.90. Entonces es esta respuesta.
Igual podrían confirmar haciendo los que le siguen. Aquí la pregunta era también de los rojos. Entonces, si se dan cuenta que este histograma está también, es diferente al otro. Igual, recuerden, casi siempre es una montañita aquí, a este lado. Entonces, les valí a los que me pusieron que eran macrocíticos, porque evidentemente si hay, está más hacia la derecha de lo usual, por eso son más grandes. Y este poquito, algunos me pusieron que eran normoblastos. Recuerden que los normoblastos, como son glóbulos rojos y con núcleo, sería más grande, entonces nos aparecería más a la derecha, no a la izquierda. Sin embargo, o sea, la respuesta que realmente estaba esperando era que vieran que estaba muy desplazada a la derecha y que eran grandes los glóbulos rojos. Este pedacito, entonces, ¿qué es? Los poquitos glóbulos rojos que tiene normales el paciente. A diferencia del anterior, que si se dieron cuenta, tenía el histograma, empezaba acá, pero había algo mucho más chiquito al lado izquierdo. Listo, hubo otro caso por ahí, les cuento, que hice otros quizzes diferentes y que creo que no le salió a ustedes. Que yo preguntaba era el histograma de los leucocitos. Entonces resulta que tenían que ubicarse, era en este histograma, ubicar que este era leucocitos, acordar, uno se acuerda de lo normal, que fue lo que aprendimos, que aquí son linfos, aquí son monos y después vienen los granulocitos. Entonces automáticamente uno se da cuenta que hay algo raro aquí en este histograma. Y igual las personas que lo detectaron se dieron cuenta que lo único que había aquí posiblemente eran linfocitos, que de aquí igual por eso también tenían los parámetros. Entonces siempre tienen que también comparar esto con esto para que les ayude a identificar bien qué es lo que tienen en el histograma. Los histogramas y los dispersogramas siempre son una guía. Sin embargo, ya teniendo los parámetros, pues están más seguros de que es lo que realmente vemos más acá. Espero que hayan solventado un poquito la duda con los cálculos, porque creo que ese es, y tienen que aprender a hacer ese cálculo, eso sí. Así no se acuerden de la fórmula, el día que la utilicen, acuérdense de que no tienen que estar cambiando unidades porque se me marcan la existencia. Listo. Profe, una pregunta. Dime. O sea que los leucocitos se multiplican con los neutrófilos y se dividen en 100, ¿sí? Siempre, para sacar valor absolutos, el total de leucocitos que te dé el equipo o que te den en algún caso, multiplicado por el porcentaje de los que quieres valorar el absoluto, o neutrófilos, o el porcentaje de linfocitos, basófilos, eosinófilos, el que necesites sacar en absoluto. Multiplicas el total de leucocitos por el porcentaje que deseas y lo divides por 100. Ok, profe, gracias. Con gusto. Listo. Esta es la parte 1, la parte 2. Esta. En la grabación yo vi que alcanzamos a hablar de senescencia, de la vejez, de que teníamos una hemólisis extravascular, intravascular, de qué pasaba más o menos con la hemoglobina cuando se rompía el glóbulo rojo, que se volvía bilirrubina indirecta, que se desechaba por riñón o por la parte de colon, por las heces. Y vi que quedamos fue como por acá, en esta gráfica. Entonces, las pruebas para valorar destrucción de eritrocitos, ¿cuáles son? IPR, bilirrubina indirecta, hemosiderina, aptoglobina y lactato deshidrogenasa. Son 5 exámenes que el médico puede solicitar para confirmar si el paciente está sufriendo de lisis de glóbulos rojos. Entonces, voy a hablar uno por uno. Que es importante tener presente que casi todos son aumentados. El IPR es aumentado, bilirrubina directa aumentada, si hay hemólisis, ¿no?
hemosiderina aumentada y LDH aumentada. La única que van a tener, al contrario, disminuida es la aptoglobina, y ya les explico por qué. La IPR es una fórmula que, dependiendo también del médico, del sitio donde trabajen, o incluso hasta de las profesoras, cada uno les va a mostrar una fórmula diferente, posiblemente. Esta fue la fórmula que más encontré amigable. Y en esta, lo único que nos está pidiendo es que pongamos los reticulocitos en porcentaje de lo que le encontramos al paciente por el hematocrito del paciente. Dividamos eso en el hematocrito que debería tener el paciente teniendo en cuenta edad y sexo. Hay que mirar esta tabla. Y la segunda, multiplicar por vida media del reticulocito. Esto lo sacamos teniendo en cuenta el hematocrito que tenga el paciente y mirando esta tabla 1. Y se aplica la fórmula, nada más. El IPR no tiene resultados con unidades, simplemente dan un número. Si llegan a necesitar fórmula para sacar cuenta de valor absoluto de reticulocitos, es eritrocitos por el porcentaje de reticulocitos por 10. Yo aquí lo que utilicé fue un hemograma como ejemplo para mirar como tal cómo aplicaríamos la fórmula. Entonces, aquí estamos con un hombre de 27 años, su hematocrito está en 16.8 por equipo. Este equipo es súper automatizado y ya nos está dando los reticulocitos, pero acuérdense que usualmente los reticulocitos los damos de forma manual. Hoy les explico más o menos cuál es la idea de mirar los reticulocitos. Y solo necesitamos eso, hematocrito, reticulocitos y saber qué edad tiene la persona, edad y sexo. Listo. Aquí lo que estoy haciendo es poniendo la fórmula. Yo no les voy a pedir esta fórmula este semestre. Se las estoy explicando si las llegan a necesitar y se acuerdan por allá en quinto, que es donde más les van a pedir esa fórmula. De pronto recordar la presentación de la profe, que ahí estaba la formulita y decía cómo usarla. Pero entonces aquí nos están preguntando reticulocitos en porcentaje, 19.9, que es el que está acá, por el hematocrito del paciente, que es el que está acá, 16.8. Todo esto lo dividimos por el hematocrito según la edad y sexo. Ya miramos que era un adulto, varón. Podríamos utilizar tanto el 43 como en este caso la generalidad para adultos, que es 45. Entonces aquí estamos utilizando el 45. Por vida media del reticulocito, dependiendo mirando el hematocrito del paciente, esta tabla. Entonces, como el paciente tiene 16.8 de hematocrito, buscamos 16.8 donde estaría ubicado acá, lo encontramos aquí, y entonces aplicamos en la fórmula el 2.5. Y ya aplicando toda la fórmula, el resultado da 2.97. Acuérdense que el IPR no tiene unidades. Entonces, ¿qué es lo que sí necesito que recuerden? ¿Cómo se interpreta este resultado? Entonces, el IPR, lo que miramos es si el valor es mayor a 2 o menor a 2. Dependiendo de las fórmulas, hay fórmulas donde les van a decir o mayor a 3 o menor a 3. Uno siempre cuando entra a un trabajo, uno dice aquí cómo lo aplican o qué valores de referencia utilizan acá, porque acuérdense que los valores de referencia también dependen de los reactivos, de la casa comercial, del equipo que utilicen, hay muchas cosas. Por eso no varían tanto a lo que uno le enseña normalmente en la universidad, eso sí, pero uno siempre debe tener presente la técnica, el equipo, todo para mirar realmente los valores de referencia. Por eso yo siempre pienso que no aprenderse todos esos valores de referencia como loquito no es la idea. La idea es saber interpretarlos. Listo. ¿Qué nos está diciendo IPR entonces? Si es mayor a 2, es porque hay buena producción de reticulocitos.
que incluso sin aplicar la fórmula nos damos cuenta dependiendo del porcentaje de reticulocitos. Entonces, si está produciendo hartos reticulocitos, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa médula ósea sí está produciendo bien sus glóbulos rojos, tiene todos los nutrientes necesarios para producir glóbulos rojos, no hay lío. ¿Qué pasa si tenemos bajito, menor a 2, el IPR? Es porque la médula ósea no está funcionando, no estamos viendo que hayan reticulocitos, por lo tanto uno se preocupa, porque si este paciente está con hemólisis, está perdiendo sangre y tampoco la médula ósea está empezando a funcionar, algo grave está pasando aquí. Entonces, para eso es el IPR. Listo, ahora las bilirrubinas. Siempre a nosotros nos mandan, cuando nos mandan a hacer examen de bilirrubinas, nos dan valor de bilirrubinas total, valor de bilirrubinas directa e indirecta. Nos dan estos tres resultados cada vez que nos piden resultados de bilirrubinas. Entonces, siempre el valor de la directa más la indirecta es el mismo resultado. Esta suma da las bilirrubinas totales. Entonces, digamos, se sale del valor de referencia la bilirrubina total, está aumentada. Entonces uno no dice de una vez, ¡ah! Ya sabemos que tiene el paciente. No, el médico siempre mira cómo está la directa y la indirecta. Entonces ya sabemos que están aumentadas. ¿Pero por qué están aumentadas? Entonces el médico lo que mira es cuál de estas dos está más aumentada de la otra. Si ve que definitivamente está más aumentada la directa, está bilirrubina total aumentada y la directa está más aumentada que la indirecta, el médico confirma que el daño y el aumento de estas bilirrubinas en el paciente es por una enfermedad hepática. Y en nuestro caso, si el médico se da cuenta que la indirecta está más aumentada que la directa, el problema está por este lado. Entonces tenemos mucha bilirrubina indirecta aumentada. Este es el resultado por el catabolismo y toda la degradación de los glóbulos rojos y la hemoglobina. Este es el que le confirma al médico que realmente está presentando hemólisis el paciente. Hemosiderina es casi lo mismo que hemosiderinuria, es encontrar hemoglobina en la orina. A veces las tiras de las orinas ya nos dicen que hay restos de hemoglobina y eso ayuda a saber qué puede tener el paciente. Y nos confirma que la hemólisis es intravascular, o sea, circulando en la sangre, está hemolizando los glóbulos rojos, pero no sabemos por qué. Entonces estaría aumentada. La aptoglobina, que es la que les comento, que es la que está al contrario, es una proteína que se forma en el hígado. Esta proteína, ¿qué hace? Cuando se degrada y se rompen los glóbulos rojos, coge la hemoglobina que quedó por ahí volando y la devuelve al hígado para tratar o de degradarse o de reciclarse o lo que se necesite. Entonces resulta que en los laboratorios nosotros identificamos es la aptoglobina libre, la que está por ahí sueltica circulante. Entonces, si estuviera el paciente normal, estaría esa aptoglobina normal. Pero como hay mucha lisis de glóbulos rojos, esta aptoglobina mantiene ocupada transportando toda esa hemoglobina que está libre, llevándola al hígado. Entonces, nosotros cuando lo valoramos en laboratorio, lo que vamos a encontrar es que no hay casi aptoglobina, pero no es porque no haya, sino porque no hay libre. Es porque esa aptoglobina está ocupada transportando la hemoglobina que quedó de los restos de los glóbulos rojos. Entonces, por eso el médico la va a encontrar es disminuida en caso en que los pacientes tengan hemólisis. Y la LDH es la lactato deshidrogenasa, es una enzima que está presente en todas las células del cuerpo, no solamente en los glóbulos rojos. Entonces, es una guía que si un glóbulo rojo está roto o cualquier célula, queda libre esa enzima circulante y eso es lo que vamos a valorar. Entonces, si está muy aumentado, es porque le confirma al médico
que sí existe ruptura de células en el cuerpo de esa persona. Dependiendo del diagnóstico o de la clínica, el médico ya sabrá si sí son solo glóbulos rojos o si lo que se está lisando es algo más que glóbulos rojos, más células de otras partes, otros órganos. Listo. Y con respecto a los parámetros dime. Estas pruebas que usted acabó de mencionar, ¿son de rutina o ya es porque el médico los pide aparte del Porque hemograma? el médico los pide aparte. Ah, ok, gracias. Con gusto. Ahora, si miramos la parte de parámetros de los glóbulos rojos, entonces teníamos que era como mínimo 12 parámetros en un cuadro mático automatizado. Y si miramos solo los parámetros de los glóbulos rojos, entonces más o menos ya vimos la hemoglobina, el hematocrito. Y vimos que todas estas otras, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular, concentración de hemoglobina, índice de distribución, son fórmulas. Pero ya vamos a mirar esas fórmulas, que es lo que nos están diciendo. Listo, hemoglobina, pues ya vimos más o menos las técnicas. La más común es por espectrofotometría, con el reactivo de Drapkin o con técnicas rápidas. Que sí es importante que miremos la importancia de la hemoglobina como tal. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el valor de hemoglobina como tal en los parámetros es lo que nos dice si realmente un paciente tiene o no tiene anemia. Entonces, no nos guiamos por el valor de los glóbulos rojos totales, porque hay pacientes que pueden tener casi que el valor normal de glóbulos rojos, pero la hemoglobina es la que está afectada. No hay producción de hemoglobina. Entonces, realmente lo que mira el médico y lo que miramos nosotros para decir, uy, tiene anemia, es el valor de la hemoglobina. Listo. Dependiendo del valor es cuando ya decimos qué tan bajito está. Esta tabla está en gramos sobre decilitro, que serían las unidades clásicas. Acordemos que en las unidades internacionales vemos esto como si fuera, digamos, un 100, 109, aquí 70, 99, lo vemos casi hacia 100, los valores. Entonces, si miramos, por ejemplo, en una mujer embarazada, si tiene el valor en 11 o un poquito aumentado, está súper bien. Si vemos que la hemoglobina está de 10 o un poquito más bajito, ahí empezamos a decir que esa persona tiene una anemia leve, esa mujer en embarazo. Si está entre 7 a 9, o sea, mucho más bajito, es una anemia moderada. Y si está menor a 7, es una anemia ya marcada. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Ahora, si está más bajita que esta anemia marcada, es cuando el médico tiene que tomar decisiones si transfunde o no con glóbulos rojos al paciente. Entonces, ¿qué es lo ideal? No es que el médico apenas vea que el valor está menor a 7 de una vez transfundan, porque cuando ustedes vean en banco de sangre se van a dar cuenta que la idea es entre menos toque transfundir, muchísimo mejor, porque uno va creando anticuerpos contra todas las células que le ponen a uno. Entonces va a llegar un momento en que no le van a encontrar sangre para transfundir porque tiene anticuerpos contra todo. Entonces, si ya está muy bajito, más o menos un valor entre 5 a 7 gramos sobre decilitro la hemoglobina, o si hablamos en las otras unidades, 50 a 70 gramos por litro, entonces el médico lo que tiene que valorar es, ¿tiene signos y síntomas el paciente o no? Porque ustedes se van a dar cuenta que hay pacientes que pueden tener en 5 la hemoglobina, pero andan como si nada. Fue casualidad que se dieran cuenta que tenía la hemoglobina bajita. En cambio, hay pacientes que con este valor 5 a 7 o incluso teniéndolo más o menos en 10, pero el médico ya ve que no puede respirar bien, se agota mucho, cansancio o empieza a sangrar, etcétera, etcétera. Eso sí es indicación de que pues toca transfundir al paciente. Entonces es la idea para que comprendan un poquito.
¿En qué consisten esas decisiones? Hematocrito, ya vimos cómo se hacía la prueba, que era con el tubito chiquitiquitico. Es mirar qué porcentaje de glóbulos rojos tiene el paciente comparado con el total de glóbulos rojos, con el total de la sangre, perdón. Eso es lo que le decimos al paciente y esa es la idea de la interpretación, mirar qué porcentaje de glóbulos rojos realmente tiene ese paciente. Fórmulas, ya miramos que eran básicamente aplicar fórmulas, que necesitábamos el valor de glóbulos rojos para poder aplicar casi todas las fórmulas. Aquí es hemoglobina por 10 sobre glóbulos rojos, los datos tal cual como los tienen en el hemograma. Acuérdense no ponerse a cambiar unidades. Pero ¿para qué sirven esos parámetros? Ahí sí viene esto. Entonces resulta que el BCM, que es el volumen corpuscular medio, nos está diciendo el tamaño de nuestros glóbulos rojos, la generalidad del tamaño. Y a esto se le llama anisocitosis. O sea, anisocitosis es lo mismo que decir tamaño, pero es un término que nos toca irnos aprendiendo porque los va a perseguir de aquí en adelante. Listo. La anisocitosis o tamaño, entonces, ¿en qué consiste? Si miramos la tablita de valores de referencia que tenemos, lo normal es que el BCM sea de 80 a 100 femtolitros. Ese es el tamaño normal de un glóbulo rojo. Si encontramos que el BCM es menor a 80, ahí es cuando decimos que la mayoría de los glóbulos rojos de este paciente son chiquiticos. Si tenemos el BCM, ¿en qué casos tenemos un BCM pequeño? En la anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Y el volumen corpuscular medio mayor a 100, mayor al valor de referencia. Es porque nuestros glóbulos rojos son mucho más grandes de lo usual. ¿Y en qué casos lo podemos ver? De los que más o menos ya hemos nombrado. En una anemia megaloblástica, la que tiene deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, es donde pueden encontrar los glóbulos rojos grandes. Si hablamos en terminología, entonces son glóbulos rojos normocíticos cuando están normales, microcíticos los pequeños y macrocíticos los grandes. Para eso es ese parámetro BCM. De ahí que la clasificación que nosotros siempre usamos es glóbulos rojos microcíticos, normocíticos o macrocíticos y se complementa con la parte de hipocrómicos, normocrómicos. Casi que hipercrómicos no se utiliza, casi siempre es o hipocrómicos o normocrómicos. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Cómo está la hemoglobina por dentro del glóbulo rojo? Esa hipocromía que ya les voy a explicar. Esta gráfica simplemente nos muestra diferentes formas, entonces aquí podemos encontrar de todo un poquito. ¿Cómo miramos la cromía o el color de los glóbulos rojos? Que sería para mirar cómo está la hemoglobina. Entonces, miramos siempre estos dos parámetros. La hemoglobina corpuscular media, que siglas en inglés sería MCH, siglas en español HCM. O la concentración de hemoglobina corpuscular media, que en siglas en inglés MCHC y en español CHCM. Un glóbulo rojo que está normalito, hemoglobina normal, todo normal, es normocrómico, y si miran la tabla de referencia que ustedes ya tienen, los valores de referencia normales son estos: hemoglobina corpuscular de 28 a 32 picogramos y concentración de hemoglobina corpuscular están las mismas unidades que nosotros tengamos en el cuadro hemático de hemoglobina, en este caso gramos sobre decilitro, 32 a 36 gramos sobre decilitro. Recordemos que lo usual es que los glóbulos rojos tengan un poquito de centro claro, pero entonces, ¿cuál es la idea? Casi siempre los dos parámetros o suben al tiempo o bajan al tiempo, el valor, pero para que sepan más o menos cuál es el más real. La hemoglobina corpuscular media se puede alterar
dependiendo del volumen corpuscular medio. Es decir, si tenemos un glóbulo rojo pequeño, pues vamos a encontrar un poquito más bajito el valor de la hemoglobina. Si encontramos un glóbulo rojo más grande, posiblemente ese HCM va a tener un valor un poquito mayor. Pero casi siempre están a la par estos dos valores. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la que está en las mismas unidades de la hemoglobina, este es el que nos dice realmente cómo está cada uno de nuestros glóbulos rojos. Es el que nos dice si tiene buena hemoglobina o no tiene casi hemoglobina. Este es el que más deberíamos como mirar si vamos a comparar con la lámina. ¿Listo? Si miramos por valores, se puede hablar de que el paciente tiene hipocromía, o sea, acuérdense que hipocromía es lo mismo que hemoglobina. Hipocromía es porque tiene poquita hemoglobina y dependiendo de los valores se habla que tiene hipocromía ligera cuando está de 27 a 31. Acuérdense que este CHCM es de 32 a 36, moderada de 25 a 27 y marcada cuando ya está muy bajita, menor a 24. Este es un ejemplo cuando un glóbulo rojo, los glóbulos rojos de una persona no tienen casi hemoglobina, o sea, tienen hipocromía. Entonces, si comparamos con este, se ven más rellenitos y un poquito centro claro. Y estos, el paciente está casi con los glóbulos rojos desocupados, ¿sí logran ver la diferencia? Entonces, por morfología también nos podemos dar cuenta que el paciente casi no tiene hemoglobina. Y por último, lo que nos quedó faltando de la clase pasada es el RDW, es el índice de distribución eritroide. Siglas en español sería ID, pero podemos encontrar las siglas ADE o RDW y es lo mismo. Si miramos valores de referencia, va de 11,5 a 14,5%. ¿Qué nos dice RDW? ¿Qué tan variable tenemos las formas y los tamaños de los glóbulos rojos? Entonces, si miramos una curva, un histograma, si tiene el RW aumentado, vamos a ver ese histograma gordito. Pero si lo tiene normal o disminuido, vamos a ver el histograma delgadito. ¿Listo? Entonces, si tenemos un valor de RW muy aumentado es porque la población de glóbulos rojos es heterogénea, o sea, varía mucho. Tenemos tanto diferentes tamaños como diferentes formas, que lo vamos, esa era la clase, es la clase de hoy, para ver las formas. Y si está normal o disminuido es porque la población de esos glóbulos rojos es homogénea, o sea, toda parecida. No tenemos variedad de nada. Todos son igualitos. Entonces, si tenemos el BCM aumentado o disminuido, o sea, tamaños, aumentado o disminuido, va a aumentar el RW. Y si tenemos un BCM normal, o sea, tenemos un tamaño normal, pero vemos que el RW está aumentado, sospechamos en que hay formas diferentes en ese glóbulo rojo. Las más usuales en este caso es esferocitos, acantocitos, equinocitos, que ya los vamos a ver en esta clase. Entonces, ya se han dado cuenta y se están dando cuenta. Lo que más tiene terminología son los glóbulos rojos. Y esa terminología nos persigue de aquí, quinto, séptimo y de aquí en adelante. Siempre tengan esto a la mano porque uno ya cuando pasa a quinto, ya uno asume que ustedes manejan un poquito parámetros y asume que ya se sabe todas las formas de los glóbulos rojos. Ya ustedes no vuelven a ver repaso de esto. Ya empiezan a ver patologías a partir del próximo semestre. Entonces la idea es que siempre tengan a la mano esto. Listo. La clase de hoy entonces es la segunda parte de la línea roja, que son las formas de los glóbulos rojos. Cuando hacemos el extendido de sangre periférica, nosotros, como les comenté la vez pasada, siempre miramos de la zona más clara a la más oscura.
Después de todos estos huequitos, si vamos por la parte central, ubicamos el recuento de plaquetas y de aquí en adelante todo lo que son leucocitos. Ahí no hay misterio. Todas las formas y todo lo que vamos a ver, todo es con la coloración de Wright, que esta es la ideal para hematología. ¿Cuál es el principio de esa coloración? Tiene un reactivo que es azul de metileno y otro que se llama eosina. El azul de metileno es un colorante básico, pero colorea es lo ácido, o sea, al contrario. Es básico, colorea lo ácido. Lo ácido, ¿qué es? Los núcleos o las granulaciones de todas las células. Y el colorante de eosina es ácido, entonces colorea es todo lo básico. Lo básico que es, por ejemplo, la granulación de los eosinófilos. De aquí empiezan ustedes a entender un poquito de pronto de dónde sacaron los nombres de los leucocitos. Entonces, lo que más ustedes ven oscuro y granulación oscura, núcleo oscuro, es el basófilo. Lo que más ven ustedes con coloración alcalina con la eosina es el eosinófilo. Y el mix entre estas dos coloraciones da un tono rosado. De ahí que es un color neutro, de ahí viene el término neutrófilo. Es más o menos la idea de la tinción y ya uno entiende un poquito también de dónde pueden estar saliendo los nombres. Aquí lo único que hice fue escribirles la técnica si la necesitan y lo que les acabo de decir. Qué colorea con qué, más o menos se lo subrayé aquí para que lo tengan un poquito más presente. Y se utiliza un buffer, que lo que hace es ayudar a neutralizar y mantener hidratados los glóbulos rojos para que no se dañen durante la coloración y evitar que se pierdan los gránulos de los basófilos. Les tengo una pequeña grabación. Ay, pero no la pasé para que la escuchen más bobis. Yo la pongo, pero creo que no van a escuchar nada. Yo les voy contando. No van a escuchar el audio como tal. Pero quito aquí el sonido para que no, porque igual no me están escuchando nada. La idea aquí están haciendo el extendido común y corriente. Esto es lo que uno aprende en el laboratorio de hematología. Que les quede bonito, que les quede una parte más clara y otra más oscura. Aquí lo meten en metanol, pero realmente no es necesario. Simplemente ustedes dejan la lámina acostadita y que se seque con el ambiente. Ahí van a colocar el coloración de Wright, así se llama. Y ahí ya está la mezcla del azul de metileno y la eosina. Agregan a las láminas cuando ya están secas. Después, ahí están agregando el azul de metileno. Aquí le están agregando agua, pero realmente es el buffer, o aunque a no ser que este simbolito sea buffer, la verdad ahí estoy perdida. Le agregan muy poquito buffer, lo mezclan bien y esperan a que salga un halo metálico, así se llama eso. Lo mezcla bien. Normalmente al soplar la muestra, a veces usan una pipetica para soplarla, se empieza a ver como un color metálico o doradito. No lo están mostrando aquí en este video. Y cuentan el tiempo. Normalmente el tiempo se los puede dar la profesora en clase o si ustedes compran el reactivo como tal, dice cuánto tiempo lo dejen con el reactivo completo y cuánto tiempo con el buffer. Son como recetas de cocina que si uno no se acuerda, pues uno pregunta. Si ustedes van a prácticas o en un trabajo, ¿qué tiempo se están manejando para la coloración? No les dé miedo preguntar. Y aquí están haciéndose una mezcla con otro reactivo que se llama GIMSA, que a veces lo utilizan en el cancerológico para que se vea mucho más bonita las células.
pero es más o menos la idea de lo que es la coloración de Wright. Siempre usen guantes porque esos colorantes le dejan a uno de todos los colorines, le dejan azul los dedos, y quitarse ese colorante es un karma. Entonces no se confíen en uno usar guantes en ese caso para colorear. ¿Listo? Y ahí no es más. Y ahora sí vamos a ver en qué consisten las alteraciones eritroides. Entonces, vimos la parte de eritropoyesis. Aquí lo que quiero hacer es recalcar esta parte. El eritrocito policromático, que es el que está antes de que se madure a glóbulo rojo, ese eritrocito policromático es lo que nosotros vamos a ver en el extendido de sangre periférica como policromatofilia, que son glóbulos rojos más grandes de lo usual y de un color morado claro. Se puede hacer coloración especial, que serían los famosos reticulocitos. Entonces acuérdense siempre, cuando estamos en un extendido de sangre periférica, hablamos de policromatofilia cada vez que vemos un eritrocito policromático. No hablamos incluso de que vimos eritrocitos policromáticos, hablamos desde que vimos policromatofilia. Y cuando hacemos pruebas especiales, coloración especial, que ya les muestro cuál es cuando hablamos de reticulocitos. La policromatofilia, entonces, como son glóbulos rojos, son estos básicamente, que son un poquito más grandes de los normales y los vemos de un color más moradito de los demás son rosados. Esto es lo que nos está diciendo que posiblemente tenemos un IPR aumentado, o sea, si estamos produciendo reticulocitos, el paciente sí está produciendo bien los glóbulos rojos en médula ósea también. Y es lo que llamamos policromatofilia, o también le pueden decir policromacia, aunque es más utilizado el policromatofilia, pero pueden utilizar los dos términos. Entonces, si logran identificar estos dos, esos dos son lo que ustedes podrían llamar eritrocito policromático. Pero recuerden que esto realmente es policromatofilia. La receta de cocina es utilizar azul de cristal brillante, así se llama el colorante. Me salió inverso. Yo toda loca. Ese azul de cristal brillante lo mezclan con la sangre en las mismas cantidades, entonces ahí no hay pierde. Lo mismo que ustedes pongan de glóbulos rojos, lo ponen de reactivo. Entonces ponen, digamos, 2 goticas de glóbulos rojos, pues 2 goticas de reactivo. 1 mililitro de sangre, entonces pues 1 mililitro del reactivo. Creo que uno intenta lo más poquito para no gastar tanto reactivo. Pero es la misma cantidad de sangre que ustedes usen, ponen la misma cantidad de reactivo. Lo mezclan y lo dejan 15 minutos en una incubadora a 37 grados centígrados. De esta mezcla hacen también un extendido de sangre periférica, pero la diferencia es que ahí no van a ver lo mismo bonito que cuando utilizan la de Wright, ven todo azul. ¿Cuál es la idea? Cuando miran el microscopio, todos los glóbulos rojos, o sea, todo lo van a ver azul, recuerden. Todos los glóbulos rojos que ustedes vean con pedacitos, punticos, restos así como raros dentro de los glóbulos rojos, esos son los reticulocitos. Entonces lo que uno hace es simplemente una fórmula. Tratan igual de ubicarse en una zona no tan apeñuscada, una zona clara. Cuentan cuántos retículos y tienen en cuenta más o menos cuántas células, o sea, cuántos glóbulos rojos. Entonces la fórmula que le enseñan a uno es más o menos por 500 células, que uno mira, pueden ser 1, 2, 3, 4 campos, uno más o menos hace al ojo, hace cuenta de que hasta dónde puede llegar a los 500 glóbulos rojos, y aplica una fórmula. Entonces, el número de reticulocitos que ustedes vieron por 100
dividido la cantidad de células que vieron en general, que son 500. Y esto sale un porcentaje. Entonces, el valor de referencia es el siguiente. En hombres, más o menos de 0,6 a 2,6%, mujeres de 0,4 a 2,4%, recién nacidos de 2,5 a 6,5%. Es lo que nosotros producimos de reticulocitos normalmente. Entonces, acuérdense que si hay un paciente con problemas y no está produciendo bien los glóbulos rojos, pues vamos a encontrar valores de 0. Y si está produciendo ya demasiado porque está perdiendo sangre y está empezando a producir harto, pues vamos a tener valores mayores a los valores de referencia. Lo mismo, si necesitan valores, sacar valor absoluto, aquí está nuevamente la fórmula. Y si es en valores absolutos, hablamos de que es de 40 a 100 por 10 a la 9 el promedio más o menos de reticulocitos. Esto es en tercera dimensión, un reticulocito. Entonces, lo que nos están intentando mostrar acá es que todos estos punticos feitos que nosotros vemos con la coloración especial es esto, unos glóbulos rojos todos feitos. Y estas como curvaturas o las arruguitas que tienen es lo que nosotros vemos acá como punticos o rayitas. Entonces, ¿por qué se ven así? Porque es el reticulocito, es la célula que acaba de perder el núcleo. Entonces, como le arrancaron un pedazo, por eso se empieza así como a achicharrar y empieza como a intentar coger nuevamente forma de glóbulo rojo y por eso son tan feitos. Para que comprendan un poquito más la idea del reticulocito. Lo mismo que les conté, ese nos sirve para saber el IPR también, si está mayor a 2 o menor a 2. Aquí lo tengo al contrario. Si está funcionando bien o mal la médula ósea, depende esa respuesta de los reticulocitos. Bueno, resulta que hay un montón de formas. Los glóbulos rojos pueden adquirir diferentes formas. Nuestra forma normal del glóbulo rojo, ay, me comí aquí una R, el eritrocito. Venga, de una vez la corrijo. El eritrocito que nosotros normalmente tenemos es este. Entonces, en tercera dimensión se ven así, con el bicóncavos, se pueden ver así, bien redonditos, con un poquito de centro claro, o así. Eso es lo normal. ¿Cómo es el término cuando hablamos de diferentes formas de glóbulos rojos? Cuando hablamos de tamaños, recuerdan que era anisocitosis. Cuando nos hablan de anisocitosis, es lo mismo que hablar de tamaños. Ahora, ¿cuál es el término para hablar de formas? Diferentes formas de los glóbulos rojos es poiquilocitosis, así se llama el término. Entonces vamos a ver cuáles son las diferentes poiquilocitosis que podemos ver en los glóbulos rojos. Uno de ellos se llama esferocito. Aquí igual les dejé nombre tanto en inglés como en español, pero pues usamos el de español nosotros. Pero por si el caso necesitan investigar o mirar cositas, artículos para algún trabajo o tarea, ahí está la versión en inglés también. Estos esferocitos, recuerden que más o menos cuando vimos la parte de membrana les comenté que era una alteración genética que alteraba la estabilidad de la membrana. Entonces, lo que pasa es que esa inestabilidad de la membrana, del glóbulo rojo, va haciendo que se pierdan trozos de la membrana, y se va achicando el glóbulo rojo, hasta que obtenemos lo que se llama un esferocito, que es esto. Es un glóbulo rojo mucho más pequeño de lo normal, y por eso tampoco pues le vemos centro claro, es completamente oscurito. Eso es un esferocito. En 3D nos dicen que esto es un esferocito, que lo que nosotros estamos viendo es solamente una zona
del esferocito, pero que realmente es como si fuera como una bolita hueca, y lo vemos así chiquitico y en circulito. Eso es lo que nos informan como tal los que han investigado de dónde sale esta forma. Y son estos chiquiticos. Esos son los esferocitos. Pierden elasticidad, usualmente pasan por la circulación esplénica, o sea, pasan por el vaso, y eso hace que pierdan aún más su membrana. Pierden porciones de membrana, como ya les comenté, y sufren hemólisis de forma prematura. Entonces, son eliminados normalmente en el vaso. No tiene buen transporte o tránsito de cationes entre su membrana, y lo que más necesito que tengan presente es lo siguiente, o sea, ya sabemos más o menos de dónde sale el esferocito. Saber que es en pacientes que tengan alteraciones genéticas, y lo otro es que tienen que tener la muestra del paciente más del 30% de esferocitos para uno decir que realmente es genético. Entonces, solo por ver uno que otro, no, porque sabemos que puede ser parte de la vejez del glóbulo rojo, podemos ver uno que otro, pero si ya vemos que es mayor al 30%, ahí es cuando empezamos a sospechar, ya vemos muchos esferocitos, que el paciente sí tiene una alteración genética. Esto yo les dejo en amarillo porque ahorita vamos a ver que son tantas formas que empieza uno, pero ¿qué me aprendo? ¿Qué estudio de cada cosa? ¿Qué es lo importante? Entonces, para que más o menos se centren en lo que está en amarillo cuando tengan que estudiar. El eliptocito, más o menos también ya vimos que era una alteración, pero la parte de la estructura esquelética de la membrana que no permite que vuelvan a su estado normal. También puede ser una alteración genética, pero lo que pasa es que si pasa por la pared vascular, este glóbulo rojo no tiene capacidad por su membrana de volver al estado normal como es lo usual. Este es el ejemplo de lo normal. Un glóbulo rojo pasa por un capilar más pequeño y después vuelve a su estado normal. En cambio, estos pasan por un capilar y quedan aplastaditos. Y así quedaron de por vida. En tercera dimensión se ven así, larguitos con un poquito de centro claro. En el microscopio se ven así, todos alargaditos. Entonces, saber que también es una alteración genética, pero en este caso, saber que es usual verlos en cualquier muestra. Entonces, si ven un eliptocito en su muestra, no se asusten, porque para hablar que realmente es una alteración genética, tenemos que ver más del 70% de que los glóbulos rojos de ese paciente sean eliptocitos, o sea, casi todos son eliptocitos, para hablar que realmente es una enfermedad hereditaria, que se llama eliptocitosis. Entonces, que sepan que es usual verlos. Otra forma que desencadena más o menos de este mismo eliptocito es el leptocito. Es el leptocito, acuérdense, todas esas formas tenemos que irnos aprendiendo de a poquito. Ese leptocito entonces también es alargadito, pero lo que pasa con el leptocito es que no tiene casi hipocromía, casi no tiene hemoglobina, entonces tiene hipocromía. Entonces es larguito, pero con hipocromía. Y esta es la que más vemos en anemias ferropénicas, que son larguitos y con el centro claro. Hay personas que los llaman también eliptocitos. Se van a dar cuenta de eso, pero pues sí existe un término diferente, que es leptocito. El ovalocito es como otra versión, o sea, lo que son leptocito y ovalocito son una versión diferente del eliptocito. Leptocito largo con hipocromía, ovalocito son alargados, pero son más gordos y no tienen centro tan claro.
Esa es la diferencia de los ovalocitos. Los ovalocitos los podemos ver en una anemia megaloblástica, la que tiene deficiencia de vitamina B12, ácido fólico. Los leptocitos en anemia ferropénica. Hay otra forma que se llama estomatocito. Estomatocito, unos dicen que se ven como una sonrisa, pero realmente la generalidad de lo que yo he visto es que es una línea desocupada, pero central en el glóbulo rojo. Pueden tener, puede ser también hereditaria, como simplemente que muestre que hay una falla como tal en la bomba sodio-potasio y como transporte de los cationes del glóbulo rojo. Al igual que esferocitosis, la estomatocitosis también tenemos que confirmar que hay más del 30% para sospechar que es algo hereditario. De resto los podemos ver uno que otro en algunos pacientes. En 3D se ve así. Entonces se ve una hendidura, que esta es la que usualmente vemos, y se ve así, una rayita desocupada central. Y mírenlos cómo se ven. Todos es una raya central, si se dan cuenta. En la otra cara se vería así. Y ahorita miramos porque la otra cara nos vamos a dar cuenta que tiene otro nombre. Lo usual es verlo así. ¿Qué tener presente? Que pueden aparecer como artificios en los glóbulos rojos, en el extendido de sangre periférica, es decir, que se pueden ver como artefactos o algo que hicimos mal en la coloración, podemos llegar a crear estos estomatocitos, pero poquitos. En las zonas delgadas los podemos llegar a ver en zonas muy delgadas del extendido de sangre periférica. Entonces ya sabemos que es porque se retrae la membrana y estamos viendo esta cara, la parte hundida, que es lo que vemos aquí. Y que puede ser una pista de que el paciente puede tener una enfermedad hepática. Entonces tocaría el médico ve que hay muchos estomatocitos. Si el médico reconoce y se acuerda de toda esta teoría, le mandaría a hacer alguna prueba de hepática, a ver qué tal está el paciente, para descartar. La otra cara que yo les digo es el canisocito, que si se dan cuenta es esta otra versión. Vemos es este lado, pero le dan otro nombre, que es canisocito. Ese canisocito, miren, se ven como una canastica, dicen, como si fuera uno a cogerle con la manija, una canastica. Pues es normalmente en pacientes donde tienen problemas de hemoglobina. Tiene, como dice acá, son 3 caras más o menos. Y en pacientes con talasemia, o sea, con alteración como tal de las globinas, de la hemoglobina, donde podemos llegar a ver esta cara de glóbulo rojo. O sea, no es tan usual. Más usual ver esta. El equinocito, con ese tenemos que tener cuidado. Ese es el que más vamos a ver. Ese equinocito básicamente es ver un glóbulo rojo, pero con muchas punticas alrededor, pero son homogéneas esas puntas. Entonces, algunas profes dicen que parece una galletica rondalla, otras profes dicen que parece una tapita de gaseosa. Entonces, es como la especie de la comparación del equinocito. Todas sus puntas son similares. Pero entonces, así como dice aquí también de que es normalmente cuando hay almacenamiento o contacto con el vidrio, se pueden producir esos equinocitos. Entonces, así como se ha visto en tratamientos con heparina,
horas después de una transfusión se pueden ver esos equinocitos. En pacientes con hipotiroidismo, que los ven también como forma de equinocito, pero también alargados, o en pacientes con uremia. Lo más importante a tener presente es que esto puede producirse por contacto con el vidrio o por conservar demasiado tiempo la muestra. Entonces, es más usual que lo veamos por eso, si les soy sincera, por eso lo resalto en amarillo. Sin embargo, pues saber que sí pueden llegar a encontrarlos en algunas patologías, pero es más usual que sea por error, por algo que estamos haciendo mal en el extendido o que ya tenemos una muestra de mucho tiempo. En 3D se ven así, un montón de espiculitas, dicen que son como de 10 a 30 espículas o puntas, todas del mismo, recuerden que son homogéneas, del mismo tamañito. A veces vemos esto, si les soy sincera, y se asustan. Ven glóbulos rojos, no así con la partecita, las punticas alrededor, sino que ven puntos oscuros también aquí adentro. Y los ven casi como si fueran en 3D también. Son los mismos equinocitos, si los llegan a ver así. Otra forma son los acantocitos. Yo les voy a mandar una hoja. Si la pueden imprimir, súper, o si no, déjenla a la mano en su computador. Es una hojita, es una hoja oficio, donde están cada uno de todas estas formas para que siempre las tengan también a la mano y se vayan aprendiendo los nombres. Por eso a veces yo les digo que ve uno tanta cosa y acantocitos, ferocitos y eso, que uno empieza a ver monstruositos. Por eso yo los molesto con eso. Van a ver es monstruositos de tantos términos y tantos nombres raros que hay. Los acantocitos es la forma que adquiere el glóbulo rojo, pero ya tiene espículas, tiene puntas, pero esas puntas son irregulares. Una muy larga, una muy chiquita, son como todos amorfos. Y eso sí es porque hay algo de alteración lipídica en el paciente. Hay alguna alteración de membrana y alteración de composición de lípidos o enfermedades de alteración de lípidos. Entonces, esa sí es importante. Y puede también salir cuando hay un daño en el vaso, hipofunción esplénica. Espículas irregulares, lo que les comento, mire, aquí están en 3D, parece un mostrico, ese sí parece monstruosito. Un acantocito, puntas irregulares, miren aquí, puntas irregulares, siempre toca mirar qué tal están esas espículas. Y en hepatopatías, esta no se la resalté y sí es importante, daño hepático, hepatopatías. Hepatopatías y por problemas en el vaso. Acuérdense que esplénico es de vaso. Otra forma, codocitos. Cuando vemos codocitos, lo podemos llamar también dianocitos. Es la misma célula. Dianocito o codocito. Dianocito viene el nombre lo ponen es por la célula, la diana. Lo comparan como con hacer juego de puntería y es una célula diana, de ahí sale el nombre, la diana para poner a jugar a puntería. Pero pueden manejar los dos términos, dianocito o codocito, el que les quede más sencillo, más fácil de aprender. También puede hacer, pero este es por aumento de lípidos en la membrana, daños como tal, también en el vaso. Básicamente es ese, y lo que más he visto también es en talasemias también, en alteraciones de hemoglobina, patologías por alteraciones de la hemoglobina. Entonces aquí lo vemos en 3D, el codocito. Lo que vemos es como la cara más gruesa, no la más delgadita. Entonces vemos es el centro oscuro. No me lo vayan a confundir con el que
con el glóbulo rojo desocupado. Aquí tienen es el centro oscuro. Acuérdense que es como una diana, dianocito. En este caso, entonces, por alteración lipídica, y aquí les recuerdo, por alteraciones de hemoglobina, es lo más importante aquí. Daño en el vaso, no lo he visto tan usual, pero sobre todo estas dos. Otra forma, dacriocitos o células en lágrima, pero uno no utiliza la palabra células en lágrima, uno siempre utiliza la palabra dacriocito. Se ven como una lagrimita los glóbulos rojos. Es importante porque esta sí puede ser cuando los glóbulos rojos pasan por el vaso y pierden alguna estructura, a veces quedan así, o sea, como si les quitaron algo y quedan a ese pedacito, queda así largo, después de que les hayan quitado algo en el vaso, y quedan con esa forma de dacrocito. Entonces puede ser por daño en el vaso, como tal, o daño en la médula ósea. O sea, ahí dice que al pasar por fenestraciones entre cordones y senos medulares, o sea, por pasar en zonas tan delgadas, en traducción, zonas tan delgadas que cuando pasan quedan así como con una punta alargada, lograron pasar. Esa es la idea. Entonces se ven normalmente en anemias en las que hay problema como tal en la médula ósea. Pero los pueden ver ocasionales, para que no se asusten, tampoco si se ven un dacrocito ya se angustien. Acuérdense que todos dependiendo de la cantidad que vean también. En tercera dimensión se ven así. Son bonitos, en forma de lagrimita. Aquí hay otro. Entonces esa es la parte como así más importante. Como les comenté, les quitan inclusiones, que vamos a ver ahorita cuáles son las inclusiones. En pacientes que tienen mala subproducción de eritrocitos. Y es usual verlos como un 5%. Por eso les digo, entonces, si vemos uno que otro, no nos angustiemos. Y algo que llaman anulocito. Nosotros en Colombia casi no utilizamos ese término, porque casi que es lo mismo que hablar de hipocromía marcada. Entonces, nosotros aquí en Colombia utilizamos más decir que los glóbulos rojos tienen mucha hipocromía, que están vacíos, pero si queremos hablar de término como tal, se dice anulocito, o sea, anulado completamente. Solo se le ve el borde del glóbulo rojo. Esos son los anulocitos. Y es por pérdida de hemoglobina. Entonces, si nos damos cuenta, son muchos términos, muchos términos. Por eso es que acuérdense que dentro de 8 días ya es una parte del parcial. Por eso no me gusta acumularles todo ese tema, porque les pongo esto, más acumulación de leucocitos y si me van chiflando. Entonces, por eso solo prefiero que estudien solo la parte de glóbulos rojos, hacemos la primera parte de parcial dentro de 8 días y después sí empezamos con leucocitos. ¿Cuáles entonces son importantes para diagnóstico? Hay más formas, chicos. Hay algo que se llama drepanocito. ¿Por qué digo que importantes para diagnóstico? Porque, digamos, todas las que hemos visto hasta el momento, se las reportamos al médico uno que otro y el médico mira la clínica, analiza y se tranquiliza. Ah, no, no es de preocuparse, o sí hay que preocuparse, porque son muchos. Pero estas que vamos a ver, importantes para diagnóstico, es porque así ustedes le reporten un solo glóbulo rojo al médico, el médico ya sospecha en una patología en especial. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los que vamos a ver de aquí, ahorita los que vamos a ver, porque ustedes le reportan un drepanocito al médico y automáticamente él dice que el paciente tiene una anemia de células falciformes, que es una alteración genética. Entonces, cuidado con los que vamos a ver de aquí en adelante. Drepanocito se llama un glóbulo rojo
que lo pueden ver alargado, pero puntudo, ojo, es puntudo. O lo ven en forma de hoz, o sea, en media luna, delgadito y puntudo. Es también por una alteración genética, una alteración como tal, que si se la quisieran aprender, pero no le veo lo necesario, es el cambio de una valina por ácido glutámico en la posición 6 de la cadena beta de la globina. Uno no se aprende eso. Entonces, que sepan que es una alteración genética, pare de contar. ¿Qué hace? Que cuando hay baja tensión de oxígeno, o sea, cuando al paciente le falta oxígeno, los glóbulos rojos de esos pacientes normalmente son redonditos, pero resulta que esos pacientes que sufren de esa alteración genética, cuando les falta oxígeno, los glóbulos rojos automáticamente adquieren esa forma puntuda o así, pero son puntudos. Y eso sí causa problemas. Entonces, ¿en qué pacientes pueden ser? Pacientes que cuando viven ya en Bogotá, pero tienen esfuerzo físico extremo, se les baja el oxígeno y purrundún, que tienen una anemia hemolítica, empieza a romperse los glóbulos rojos y a volverse así. O pacientes que ustedes ven que son, digamos, de tierra caliente, se vienen a Bogotá por la altura, hay baja de oxígeno y purrundún, que se le vuelven así los glóbulos rojos y el paciente no sabía que tenía esa enfermedad genética. Y corra para el médico al hospital, posiblemente transfusión. Entonces, importante. Hay pacientes que tienen la herencia, pero es leve, entonces podemos ver uno que otro y no hay problema, pero ya pues es un aviso para el médico, así sea un glóbulo rojo. Estos son los drepanocitos. Entonces, usualmente son estos así, puntudos o en media luna, puntudos. Como les dije, forma de hoz, puntas afiladas. Se altera la hemoglobina, pero cuando hay baja de oxígeno. Acuérdense lo que les resalto aquí en amarillo, lo tengan más presente. Cuando se ven estos drepanocitos, usualmente la anemia se llama anemia de células falciformes, así se llama. También le pueden llamar drepanocitosis, si les queda más sencillo, o es lo mismo que hemoglobinopatía S. O el paciente tiene una hemoglobina que le dicen hemoglobina S. Estos tres es lo mismo. O sea, si le ven que les hablan de drepanocitosis, de anemia o de hemoglobinas S, es lo mismo, para que tengan presente que es lo mismo. Listo, entonces, ojo, si ven así solo una y se la reportan al médico, el médico ya se alarma. Entonces, ¿qué hace uno? Hacer más láminas, mirar, remirar, confirmar, llamar al paciente, preguntarle si tiene algún histórico, si tiene familiares con algún problema. Uno usa 1000 herramientas para uno poderle dar con seguridad que vio eso al médico. Por lo que ya les comento. Hay otro que son los esquistocitos. Ese esquistocito es el que vemos cuando se rompen los glóbulos rojos. Entonces son pedacitos de glóbulos rojos. Ese sí es más fácil, pues, saber qué es. Y es cuando hay anemias hemolíticas, o sea, cuando hay lisis de glóbulos rojos. Nada que hacer. Esos esquistocitos es importante también porque apenas el médico ve que uno le está reportando esquistocitos, se alarma. Algo está pasando. Entonces, ¿qué les sugiero? Por 1 o 2, no se alarmen porque cuando uno hace la lámina, también puede estar rompiendo glóbulos rojos, ¿cierto? Uno que otro. Entonces, toca mirar la clínica del paciente, toca mirar realmente es cuántos hay para que el médico también se alarme. Pero si se los reportamos, así sean poquitos, el médico automáticamente sospecha de una anemia hemolítica. Entonces, hay que tener cuidado si uno le va a reportar esto al médico. Estar seguros. Entonces, esquistocitos son restos de glóbulos rojos, pedazos de glóbulos rojos.
o fragmentos, como lo quieran llamar. Se ven, son pedacitos, todo esto son clases de esquistocitos. Pero ya les comento que para amargarnos más la existencia hay unos restos de esquistocitos que también le tienen nombre, para rematar. Este es uno y este es otro y ya se los muestro. Queratocito, también entonces el médico sospecha en una anemia hemolítica. Vengan, aquí también se les resalto esto. Pero que sepan que todos estos son restos, ¿no? Sino que por la forma adquieren otro nombre aparte. El queratocito. Ay, me asustó, sí. Ay, les dio por taladrar acá. Listo, anemias hemolíticas. Entonces, el queratocito, ¿cuál es la forma? Yo digo que parece una empanada. Si se acuerdan, así. El queratocito, entonces, es la mitad de un glóbulo rojo, pero parece una empanadita. Esto normalmente es en anemias hemolíticas. ¿Para qué nos ponemos aquí a mirar más cosas raras? Ay, pero eso les dio por taladrar ahorita. Hay otro resto, que es el que les comenté que estaba por acá, que le llaman es degmacito. Y ¿se acuerdan cuando les hablaba de las vías metabólicas de los glóbulos rojos? La deficiencia glucosa 6-fosfato la alcanzamos a ver. Esa deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es lo que produce los degmacitos. Entonces, así sea uno, ya el médico se asusta. Ese degmacito, ¿qué es? No es como una empanadita o la mitad de un glóbulo rojo. En este caso es un pedacito nomás que le falta, como si le pegaran un mordisquito al glóbulo rojo. Esos son los degmacitos. Y aquí más o menos intentan mostrarnos de dónde sale. Entonces, digamos, es un glóbulo rojo que tiene inclusiones, que ya vamos a ver las inclusiones. Pasa por el vaso, le quitan ese pedazo y cuando se lo quitan queda sin ese pedacito. Y de ahí queda así, con un mordisquito. Entonces, ese es el degmacito. El excentrocito también es por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿En qué consiste un excentrocito? Que está acumulado, se ve todo el glóbulo rojo, pero la hemoglobina está acumulada a solo un lado. Entonces puede ser por fármacos o pacientes que tienen esa deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces recordemos que esto es la importancia, es que así sea uno nomás que le reportemos al médico, el médico asume un diagnóstico para el paciente. Entonces tenemos que tener cuidado con estos. Aquí es como ya un resumen, ya no hay más formas. No se preocupen porque todo un montón de formas uno empieza, ¿a qué horas me voy a aprender todos los nombres? Lo ideal es que sepan para qué son, qué pasa si los ven, qué tanto porcentaje tienen presentes si los ven. Es muy importante nombres. Pues yo les puedo hacer a ustedes, digamos, el examen y ustedes ya tienen la copialina, como digo yo, los nombres, los tienen a la mano. Pero entonces lo usual es saber por qué, ay, hijo de madre, este tiene un codocito, puede ser por tal cosa. Más o menos es por tal cosa. Estas tablas también es útil, siempre uno tenerlas a la mano. Entonces, según porcentaje, si es más del 30%, para saber que es genético, los esferocitos, los codocitos. Más del 70%, los eritrocitos, para saber que es una enfermedad hereditaria. Y los que por presencia de unos pocos es importante para la decisión diagnóstica del médico son todos estos: excentrocito, queratocito, esquistocito, degmacito, drepanocito. Si vamos a jugar a mirar el hemograma completo, ¿en dónde vamos a encontrar volumen corpuscular medio disminuido? Acuérdense la anisocitosis, tamaño. El equipo nos va a reportar tamaños pequeños y puede que aparte de tamaños pequeños encontremos drepanocitos
y codocitos. Normales, el volumen corpuscular medio en un paciente con esferocitosis va a ser normal. Y ustedes dirán, pero si son más chiquitos, pero resulta que el equipo lee como si fueran tamaños normales y lo que tenemos son esferocitos. Entonces, esto también tenemos que tenerlo presente para analizar un cuadro hemático. Y cuando son muy grandes es porque tenemos de todo, normoblastos, tenemos policromatofilia, acuérdense de la policromatofilia, y nos va a dar un aparente tamaño mayor a lo usual. Inclusiones. Inclusiones que son, igual las vamos a ver por coloración de Wright común y corriente, mirando un extendido de sangre periférica. Ya esto es lo último que vemos. Ya es más que suficiente para ustedes todos esos términos. Que sí necesito que se aprendan en este caso, o que sepan qué es lo que ustedes vean en azul, ¿listo? Para que sinteticen un poquito más qué es. Entonces, cuerpos de Howell-Joly, yo me lo aprendí para Howell-Joly, para acordarse uno cómo se escribe. El Howell-Joly, ¿qué es? Cuando los glóbulos rojos no han terminado de madurar bien y quedan como restos del proceso de ADN, maduración, cromosomas, etc. Entonces, cuando vemos una bolita bien redondita dentro del glóbulo rojo, usualmente es excéntrica, son restos de DNA, pero nosotros le reportamos al médico que vimos cuerpos de Howell-Joly. Entonces, unas bolitas oscuritas. Entonces, puede ser por cromosomas aberrantes, remanentes de mitosis, por daño en el hígado, porque recordemos que estas inclusiones no deberíamos verlas en un paciente normal. Entonces, puede ser también señal que el vaso no está funcionando bien y no está eliminando o quitando restos anormales de los glóbulos rojos. Y por eritropoyesis deficiente, o sea, si no están madurando bien, evidentemente no hay buena maduración y están quedando restos en esos glóbulos rojos. Entonces, cuerpos de Howell-Joly son bolitas redonditas, excéntricas y es por restos de DNA. Punteado basófilo, restos de RNA. Entonces son por precipitación de ribosomas, se pueden ver en alteraciones de hemoglobinas, pacientes que tienen intoxicación por plomo, en algunas anemias hemolíticas como por una deficiencia genética en una enzima. Pero no aspiro que se me aprendan todo esto, sino que sepan que el punteado basófilo son glóbulos rojos con muchos punticos por dentro y son restos de RNA, ¿de acuerdo? Anillos de Cabot, esas son otras inclusiones de los glóbulos rojos. Se ve en la misma coloración de Wright. Se ven como halos, circulitos rojos delgaditos dentro del glóbulo rojo. Mira, aquí hay estomatocitos. ¿Qué es esto? Restos de uso mitótico, así se llama. Restos del uso mitótico, que se ven igual en alteraciones en la eritropoyesis o en anemias por alteraciones ya más graves, si les soy sincera. Anemia perniciosa es una anemia por dificultad en el metabolismo de los alimentos y síndromes displásicos es casi como una leucemia. Aunque por ver uno, pues tampoco vamos a asustarnos, ¿no? Uno tiene que hacer un análisis completo del cuadro hemático. Casi no se ven, les soy sincera, es muy difícil que uno los llegue a ver, pero que sepan que son restos de uso mitótico. Cristales. Se pueden ver cristales de hemoglobina. Esto sí no hay problema, no necesito que se me aprendan los términos, sino que sepan que se pueden ver cristales de hemoglobina. Los pueden ver a los extremos de los glóbulos rojos así, o pedacitos así
oscuros como capsulitas. Esos son los cristales de hemoglobina. Son en pacientes que tienen problemas hereditarios también que tienen que ver con alteración de hemoglobina. Entonces, venga, les pongo acá también que esto es una enfermedad hereditaria. Aprovecho que no se me olvide. Enfermedades hereditarias de hemoglobina. Listo. 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 Aunque tienen nombres, aquí pueden decirles de inclusiones pletóricas. En vez de cristales, les pueden decir que son cristales intraeritrocíticos o son cristales tactoides. También les pueden dar ese término. Pero a la final, si ustedes le reportan al médico que ven cristales de hemoglobina, ya, salvan patria. No hay necesidad de que le pongan todos esos términos. Entonces son enfermedades hereditarias, entre ellas son una que se llama hemoglobinopatía C, hemoglobinopatía SC. ¿Recuerdan la S también? Que era la de los drepanocitos, que están curva y puntudos. Hay inclusiones, pero solamente las ven si sospechan ya en algo en el paciente y hacen una coloración diferente al Wright. Entonces, por favor, las que les voy a decir, no las van a ver en un frotis normal, ¿de acuerdo? Cuerpos de Pappenheimer. Como puede que los vean, que lo usual es que no, los ven mucho mejor con una coloración que se llama coloración Pearls, que es para hierro. Entonces, ¿esto qué son? Gránulos de hierro. Esto es lo que les dejo aquí en amarillo. En versión complicada son siderosomas, que traducción es lo mismo, gránulos de hierro. Se ven de 1 a 4 gránulos de hierro nada más en el glóbulo rojo. Entonces, para que no los confundan con lo punteado basófilo. Son poquitos. Aquí, aquí, aquí. Esos son los famosos cuerpos de Pappenheimer. Y se ven también en alteraciones ya muy graves de glóbulos rojos o casi que leucémicos, que son síndromes displásicos. Y por último, estas inclusiones, que se llaman cuerpos de Heinz. Son únicamente con coloración especial. ¿Cuál es la coloración especial? Solución de cristal violeta. Hacemos una lámina aparte y la coloramos con cristal violeta para mirar si vemos cuerpos de Heinz. Lo mismo este. Son coloraciones especiales, ¿de acuerdo? Por eso se las estoy separando. ¿Y qué es eso? Globina desnaturalizada. Esa globina desnaturalizada se ve como punticos así aislados utilizando esa solución cristal violeta. Entonces, la versión bonita aquí para que sepan qué es, se rompe un glóbulo rojo, sale un pedazo, queda sin un pedazo y ese pedazo se le pega a otro glóbulo rojo. Estos son los famosos cuerpos de Heinz. Y por coloración se ven punticos azules. Coloración cristal violeta. Entonces, ¿qué vamos a ver en un paciente? Ya les he mostrado varios casos que daño en el vaso, daño en el vaso, daño en el vaso. Como nuestro vaso es el que nos ayuda a eliminar todo lo raro de los glóbulos rojos, entonces si a un paciente le quitan el vaso, acuérdense que espleno, todo es de vaso, todas las palabras que tengan espleno. Esplenectomía, quitaron el vaso. Los pacientes que no tengan vaso o no les funcione el vaso, es donde vamos a ver también un montón de punteado basófilo, Howell-Joly, y vamos a ver aumento de plaquetas. ¿Se acuerdan que el vaso era el que nos hacía la reserva de plaquetas? Entonces, en un paciente que no tenga vaso o no le funcione el vaso, vamos a ver muchas plaquetas. Ustedes me dirán, ¿pero en qué casos le quitan el vaso a un paciente?
cuando el paciente tiene una alteración genética. Entonces, resulta que todas esas formas que vimos, todo ese chorrero de formas, funcionan bien los glóbulos rojos. Pero, como son tan raros sus formas, todo el tiempo el vaso está eliminando. Entonces, son pacientes que nacen con esos glóbulos rojos y a pesar de que te transporten bien el oxígeno, van a estar sufriendo de anemias hemolíticas, lisis de glóbulos rojos constante por culpa del vaso. Acuerdan que era una hemólisis extravascular cuando era por el vaso. Entonces, el posible tratamiento en estos casos únicamente es que el médico les manda a quitar el vaso para que no estén produciendo a cada rato hemólisis y estén pacientes a cada rato haciéndoles transfusión. Y vamos a ver todo esto en un paciente esplenectomizado. Ejemplos. Entonces, comparemos. Este es un extendido de sangre periférica de un paciente normal. Vamos a ver todos los globulitos rojos, todos bonitos, uno que otro estomatocito, uno que otra formita de pronto por ahí, pero lo usual es que estén así, todos redonditos, con un poquito de centro claro. Vamos a ver cómo se vería una lámina de un paciente con alguna alteración. Miren esto. Vamos a ver aquí, hay mucha policromatofilia, los glóbulos rojos moraditos ni más grandes. Vamos a ver, miren, todos estos son restos de glóbulos rojos y glóbulos rojos raros. Entonces posiblemente una pregunta del parcial, estilo como cuando hacíamos morfología, hematopoiesis. Necesito que me repasen esa hematopoiesis, la eritropoiesis, porque les puedo preguntar un normoblasto policromático, un normoblasto ortocromático, para que me lo identifiquen como mínimo. Que, digamos, les pongo una gráfica como esta. Identifíquenme las formas. Entonces, este es un equinocito, este es un esferocito, este puede ser un drepanocito porque es delgadito y puntudo. Este que parece más una empanadita es un queratocito. Este que es un pedacito es un esquistocito. Entonces se dan cuenta toda la recocha que podemos ver en un paciente que tiene realmente una alteración. ¿De acuerdo? Entonces, porque veamos uno que otro, no nos angustiemos. Es que en pacientes que realmente tienen patología vemos toda esta recocha. Y aquí, ¿qué llama más la atención al médico? ¿Los esquistocitos o el drepanocito? Los drepanocitos, porque igual en un paciente que tiene drepanocitosis y sufre anemia hemolítica, o sea, por ende, igual va a haber restos de glóbulos rojos. Pero lo importante acá son los drepanocitos. Este también es un paciente con patología, entonces lo que vamos a ver aquí, que tiene inclusiones, cuerpos de Howell-Joly, tiene policromatofilia. Miren que tienen también equinocitos, que acuérdense que los podemos ver en cualquier parte, y tienen normoblastos. Seña de que el cuerpo está produciendo glóbulos rojos por algo y nos están saliendo inmaduros. ¿Qué normoblasto sería este? Un normoblasto policromático. Otra. Aquí vemos son queratocitos y esquistocitos como tal. Uno que otro esferocito. O sea, este paciente no tiene una drepanocitosis, pero sí tiene una anemia hemolítica. Tiene policromatofilia, miren los glóbulos rojos que son más grandes y moraditos. Este es otro paciente que tiene, aquí ven más fácil los acantocitos, que son los que tienen películas irregulares. Miren, aquí hay uno, por aquí hay otro, este es otro. Aquí hay eliptocitos también, miren. Ven por aquí, ¿qué más hay? Cuerpos de Howell-Joly. Aquí codocitos, o la célula diana, como quieran aprendérselo.
esquistocitos, o sea, pedacitos de glóbulos rojos. Todo esto es lo que la idea de que lo identifiquen. Esta es una verdadera anemia falciforme, o sea, por drepanocitos, que ven, todos son puntudos, largos puntudos, curvos puntudos. También hay codocitos, miren acá, centro oscuro. Este tiene acantocitos. Acordémonos que es por alteración lipídica. Miren, esta muestra tiene estomatocitos, que son los que tienen la rayita en la mitad. Uno que otro, no hay esferocitos. Pareciera, pero no. Porque no, el esferocito no tiene centro claro y aquí todos los vemos con centro claro. Pero sí tenemos células pequeñitas con centro claro, o sea que tenemos glóbulos rojos pequeños. Aquí también hay policromatofilia, miren aquí hay glóbulos rojos más grandes de lo normal y moraditos claros. Y ya, entonces, ¿de dónde? ¿Quién se inventa todo eso? Acuérdense que tenemos el Consejo Internacional para Estandarización de Hematología. De ahí sale todo lo que les estoy enseñando. De aquí sale también qué es lo que les sugiero a un médico. Uno nunca le debe reportar más de 3 formas diferentes, porque si no le escriben una chorrera. Uno tiene que mirar del que más se ve hacia el que menos se ve y reportar las primeras 3, las más importantes. Entonces, con este ICSH existe esta tabla. Esta tabla también, si quieren se las mando también por aparte, no es mala idea, se las voy a enviar por aparte. Esta tablita les ayuda entonces, y entonces, ¿cuál es la idea de cómo le reporta uno al médico? Entonces, uno mira campos microscópicos, lo ideal es usar una tablita, aunque uno ya con experiencia, uno no se pone a hacer esas tablitas, les soy sincera, es mientras que ustedes aprenden a identificar todas esas células, todas esas formas. Entonces, uno hace una tablita y mira 10 campos. De esos 10 campos, uno mira cuántas cruces vio. Para eso es esta tabla. Entonces, ¿cuándo reporto una cruz, 2 cruces, 3 cruces? ¿O cuánto reporto que hay una forma en presencia ligera, moderada o marcada? Entonces, esta tabla lo que nos indica es eso. Entonces, si vimos ovalocitos, pero vimos en general en los 10 campos, para eso es esta guía de esta tabla, en los 10 campos vimos 4 ovalocitos nada más, en cada campo vimos 1, en otro vimos 3, en otro vimos 4. La generalidad es que tenemos menos de 5 ovalocitos en ese paciente. Entonces, reportamos que es una poiquilocitosis ligera con una cruz. Hay sitios donde reportan el ligero, hay sitios donde prefieren simplemente reportar el número de cruces. Ahora, si veo que en general en esos 10 campos hay como de 5 a 20 por campo, hay muchos, de 5 a 20, entonces es ovalocitos moderado o 2 cruces, o ya si vemos más de 20, pues es marcado. Esta guía de esta tabla es para eso, para saber cómo hacerle el reporte al médico. Tampoco la idea es que se la aprendan, sino que sepan usar la tabla y la tengan a la mano. Y aquí es simplemente un ejemplo de cómo le reportamos un extendido de sangre periférica a un médico. Entonces le reportamos que digamos los leucocitos están bajitos, entonces le decimos que la leucopenia está ligera, que esa es la parte que vamos a aprender. Otra terminología después de este parcial cuando veamos leucocitos. Le reportamos el porcentaje de todos los leucocitos que vimos. Después del total si hay necesidad, le aclaramos que vimos algo raro en esos leucocitos. En los glóbulos rojos, le reportamos, en este paciente están normocíticos, normocrómicos, entonces no hay lío. Se utilizan esos términos.
Aquí estamos diciéndole que hay policromatofilia moderada, recuerden los glóbulos rojos moraditos. Le estamos diciendo que tenemos poiquilocitosis moderada, o sea, más o menos hay presencia de formas diferentes. ¿Cuáles formas? Le decimos que hay esferocitos una cruz y leptocitos una cruz. Inclusiones, uy, en este caso vimos inclusiones, entonces, ¿qué vimos? Punteado basófilo, una cruz. En esta tabla también les ayuda para mirar las inclusiones, cómo se reportan en cruces. Vimos punteado basófilo, una cruz, y casualmente vimos 3 normoblastos en este paciente, o sea, 3% de normoblastos. Y número de plaquetas están normales, las plaquetas, número morfología, y ese recuento que nos dio manual, por eso lo importante de saber ubicar y dónde leer las plaquetas en el extendido de sangre periférica, nos dio 219 por 10 a la 3 por microlitro, que son las unidades clásicas. Entonces, aquí es simplemente para que tengan una idea de cómo es un reporte a un médico y por qué tenemos que aprendernos toda esa terminología, porque en esos términos es que uno le da el reporte al médico. Listo. O sea, realmente puede que se me hayan hasta dormido, pero es que no hay otra manera de explicarles todo ese montón de formas, términos de los glóbulos rojos. Yo les voy a enviar esta tablita, venga, les digo. Tabla poiquilocitosis. Es una hojita de PDF donde están todas las formas. Faltarían las inclusiones. Déjenme ver si hago otra tablita más bien y les hago aparte las inclusiones, o en esta misma hoja, en otra hoja que les aparezcan las inclusiones, para que les quede más fácil de pronto estudiar. Y se las envío. Les mando la presentación, igual la grabación. Ustedes saben que yo trato de ser juiciosa con enviándoles eso. Y no más. ¿Qué opinan de esto? Denso, ¿cierto? La terminología es densa. Pero Sí, pues profe. que son cosas que como a medida que uno las va viendo, vuelven y la repiten, vuelven, la repiten en quinto, vuelven, la repiten en séptimo, pues yo sé que son cosas que se le van quedando un poquito más en la memoria. Sugerencia mía, siempre tengan esas tablitas, tengan la tabla de valores de referencia a la mano, tengan a la mano siempre la tabla de las formas, la tabla para reportar en cruces, todo eso uno debe tratar de mantenerlo siempre a la mano para defenderse. Yo aquí mirando hasta ahorita lo que escriben. Sí, sí, psicópatas, no sé, María Paula escribió psicópatas, yo creo que psicópatas y los que se inventaron toda esa terminología para volvernos locos, porque es mucho término. Capaz que no, pues ya uno lo maneja, sí, pero ustedes apenas los están aprendiendo y sé que es pesado. Entonces ya por eso me entienden, porque no les voy a mezclar más temas para hacer evaluación. Entonces se centran en los glóbulos rojos. Dentro de 8 días valoramos toda esta parte de glóbulos rojos. Y los que madrugan, espero que se hayan bañado la carita y todo antes de haber empezado la clase, porque si no, esto lo duerme a cualquiera. Eso sí, no les voy a decir mentiras. Entonces, listo, chicos, yo les mando todo lo más juicioso posible. Entonces ya me di cuenta que me hace falta completarles la tablita de PDF con las inclusiones y no más. Entonces, por favor, intenten estar todos los días repitiendo, intentarse aprender esas formitas y el posible uso de esas formas. ¿Listo? Dime, María Paula. Profe, qué pena. Bueno, pues es que eso ya va pues fuera de la clase, pero no sé si tú sepas. Es que tenemos una duda, unas compañeras y yo sobre un fundamento que es el de análisis de inyección de flujo. No sé si tú sabrás algo de eso. No, de inyección de flujo, eso es igual para hematología o es de Pues otra clase.
Eso es para otra clase, pero es que teníamos duda y no sé si tú nos podrías como, o sea, aclarar o sabías si sabías algo de eso. ¿De qué materia es? Pues de pronto yo te ayudo a chismosear, pero Eso es de bioquímica, clínica, profe. de pronto encuentre algo de bioquímica, inyección de flujo. Pues igual yo puedo chismosear y si entiendo un poquito más, les, les digo inyección. ¿Será de flujo, flujo laminar? ¿Será? Bueno, yo averiguo y les cuento. ¿Así solita, inyección de flujo? Sí, profe, análisis de inyección de flujo, profe. Listo. Yo chismoseo si te encuentro algo o algo más o algo que entiendas más, te lo envío por el correo. Ya anoté aquí tu nombre también, pero no Muchas lo gracias. distingo. Listo. Que intenten descansar un poquito. Más tarde les mando la grabación y todo lo que les prometí para que repasen, ¿de acuerdo? Que tengan muy buen Gracias. día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe, que estés bien. Lo mismo, Es con profe. gusto. Profe. Señora. No, que gracias, profe. Que Ah, estés bien. solo escuché el profe. Bueno, con gusto. Profe, Dime. profe, es que estaba viendo la respuesta que yo había marcado en el Ajá. quiz y pues está con lo que hicimos antes de la clase. ¿Cómo así? O sea, pues que marqué pues la respuesta con los resultados que son. Espérate, a ver, miramos. Jasmine. ¿Tú eras el primer quiz? Sí, señora. Espérate, busco primero tu quiz acá. Jasmine. Ya. Ah, ya aquí te encontré. Sí. Es que tu error no está ahí. Tú tienes un punto en el quiz. Sí, señora. Es que tu error no está ahí, no está en esa parte. Mira, te muestro. Tu error, mira, este es tu quiz. Tu error no está ahí, mira, esa respuesta está bien, un punto. El error fue acá, porque tú me describiste todo lo que se puede ver en un histograma y no me dijiste fue lo que se veía en este histograma de rojos. Tú me escribiste completamente todo lo que uno puede ver en un histograma de rojos. Pequeño derecho, derecho grande, izquierdo pequeño, X, Y, me escribiste todo, pero no lo que se ve como tal acá. Ese fue Mm, el error del quiz. bueno, profe. Listo. Profe, tengo una pregunta. Dime. Si en el quiz también puse en el hemograma que se ve, está sesgado hacia la derecha, eso no vale, Ya, Jiménez Leighton, ya te miro. señora. ¿Dónde está tu quiz? Venga, me devuelvo acá.
Ya te encontré por acá. Ujú. Ya te muestro tu quiz. Mira. Tana Valentina Jiménez Leighton, Sí, señor. ¿tuviste mal la parte de los cálculos? Sí. Y aquí tú pusiste, tiene una curva sesgada hacia la derecha, posible anemia. Y la curva es hacia la izquierda, es esta parte, que son restos de glóbulos rojos o glóbulos rojos más pequeños, como tú lo fueras a interpretar. Pero tú me estás hablando de la derecha y el problema es a la izquierda. Ah, ok, profe, entiendo. Eso también se podría haber puesto, es que eso yo he visto que le llaman como a esa pequeña parte que está ahí, como pie. ¿Eso se podría haber puesto? ¿Pie? No, pues así, pues no usamos ese término. Es más que sepan que se puede encontrar que lo que, aparte de la gráfica, lo que hay al lado izquierdo siempre es más pequeño, lo que más a la derecha es más grande. En este caso, el inconveniente era aquí al lado izquierdo. Ah, ok, profe, gracias. Con gusto. Profe, yo tengo una Señora. pregunta. ¿Te acuerdas que yo hace 8 días te había dicho sobre la legalización de matrícula? Que me ha llegado un correo que no había podido legalizar matrícula, que si no me iban a poner eso en la hoja de vida. Y pues yo te pregunté a ti sobre hace 8 días y tú dijiste que ibas a preguntar a planeación. A ver, porque yo respondí el correo y envié el pantallazo de que ya aparecía que estaba legalizada la matrícula. Te volvió a escribir Joana, de acción, te escribieron también. ¿Cómo, profe? De dirección te escribieron nuevamente. O sea, me refiero a... No, profe, no. ¿Te han No me, llegado más correos de que no estás legalizando? no me llegaron más correos después de que yo respondí. Espérate, ya de todos modos confirmo. Ya te digo.